¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? bien, bien. Bueno. Sí, si lo puedes, lo... Sí, apúchale para Vas para acá y luego la cámara se va. ¿Te puedes parar? Sí. ¿Te bajo el pie? A ver, el otro viejo. El otro pie. Sí, la pierna. Cámbiale. La pierna. Dóblasela la rodilla. ¿Las dos? Ah, veo. Una, ¿Me ha pensado? ¿Qué le quieres pensar? ¿Mande? ¿Más a gusto aquí? Sí. Eso sería... Sí. Ya.